la asambleísta Jairén Noriega. Gracias, señora presidenta. ¿El país o la banca? Fue la pregunta que el presidente Lasso no supo responder en campaña, pero que hoy con sus acciones nos deja claro para quién gobierna. Efectivamente, para la banca. Varias preguntas, colegas asambleístas. La primera, si el objeto de este proyecto de ley es atraer inversiones, generar empleo, que favorezca el sistema productivo, me pregunto entonces por qué existen tantas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que solamente desregulan el sistema financiero, reformas que incluso eliminan la posibilidad de regular las provisiones por posibles pérdidas del sistema financiero, impide que por actos de control se pueda pedir información a los dueños de los bancos, viola la Constitución además permitiendo que los banqueros sean también grandes dueños de negocios en otras actividades. Y sí, colegas asambleístas, como ustedes lo han escuchado, el regreso de los negocios vinculados que causaron la crisis financiera en Ecuador que vivió a finales del siglo pasado. Introducen también elementos para la especulación financiera y entorpecen las capacidades de control sobre los bancos, incluso generando indefinición respecto de quién debe controlar las compañías del Ecuador. En un país en donde mi generación, aún graduada de la universidad, busca trabajo de lo que sea, ganando incluso menos del salario básico, al presidente Lasso se le ocurre la brillante idea de desregular el sistema financiero como si eso fuese a solucionar los problemas del país. Lo único que hace esta reforma que envía el presidente Guillermo Lasso es aumentar el poder de concentración de la banca en lugar de ofrecernos soluciones reales para problemas tan graves como el desempleo o la inseguridad. Por otro lado, las reformas al mercado de valores, en lugar de favorecer la transparencia para que existan precisamente más inversiones, lo que hace es oscurecer la información, privilegiar el conflicto de interés, diferencia derechos entre las grandes y los pequeños inversionistas, genera retrocesos normativos en términos de control, introduce elementos especulativos y de altísimo riesgo para el mercado y además elimina la capacidad del Estado para regular los costos de participar en el mercado de valores. Colegas asambleístas, claramente esta no es una ley para promover las inversiones. Esta es una ley para proteger los grandes intereses del capital. Esta ley no tiene un solo artículo pensado en los ciudadanos comunes y corrientes. Tanto es así que el proyecto originalmente enviado por el Ejecutivo eliminaba un importante apartado que recientemente este Pleno de la Asamblea Nacional había aprobado, precisamente para proteger de cobros indebidos a los usuarios del sistema financiero. El banquero, el presidente, nuevamente se pone en evidencia. Tercera pregunta, colegas asambleístas. ¿De qué manera se atraerá inversiones efectuando reformas a la Ley de Control del Poder de Mercado que no guardan ninguna relación con la promoción de inversiones ni con la sana competencia, sino que por el contrario, buscan la concentración económica, la reducción de la competencia y limitar las capacidades del Estado para ejercer control previo que evite el aparecimiento de abusos por parte de los grandes agentes económicos? Agradezco a la mesa haber coartado la intención inicial del presidente de dejar sin efecto las reformas legales sobre la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero, así como la obligación de la Superintendencia de Bancos de rendir cuentas a la Asamblea Nacional sobre el control y la defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Es así que son normas, colegas asambleístas, que benefician a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Felicito también que se haya dejado dentro de las facultades de la Superintendencia de Bancos el pedir información sobre los accionistas. ¿Por qué? Porque las mejores prácticas internacionales implementadas a raíz de la crisis financiera, incluso en países desarrollados, buscan que los órganos de control puedan llegar cuando sea necesario a información relevante respecto de los accionistas para fines de control, prevención e inclusive de sanción.
Es inaceptable que se haya pretendido un retroceso normativo contrario a las tendencias mundiales con este proyecto de ley. Pero las correcciones que ha hecho la Comisión no son de lejos ni siquiera suficientes. Este sigue siendo un pésimo proyecto de ley que no beneficia a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Colegas asambleístas, los países que atraen inversiones son los países que crecen. Y si algo nos deja claro este proyecto de ley es que no existe una sola política para aumentar la producción, para impulsar tampoco el empleo. Este proyecto de ley no contiene soporte técnico sobre cómo esta ley abonará en la creación de trabajo, mucho menos en la creación y atracción de inversiones. Recordarle al presidente Lasso que ya no estamos en los años 90 y que su tiempo como presidente de la Asociación de Bancos ya pasó. Finalmente, señora presidenta, existe una moción previa presentada por el asambleísta Darwin Pereira y esta sesión no puede suspenderse sin que se vote y se conozca esta moción. Como dijo mi compañero Carlos Víctor, que sea el pleno de esta Asamblea Nacional quien tenga la última palabra sobre esta ley. Muchas gracias. Tiene